primero de todo, agradecer a la Secretaría de Comunicación de la Municipalidad de Concordia por hacerme partícipe de pequeña serie de charlitas que tienen que ver con el 210 aniversario de la Revolución de Mayo. Un aniversario especial este año, con características muy especiales en cuanto a la pandemia, en cuanto a la cuarentena, que tenemos que seguir aguantando. Yo creo que aguantando es la mejor palabra, porque el distanciamiento social está comprobado hasta ahora por las estadísticas que nos manifiestan que es el mejor remedio. Bueno, en este tema, entonces, yo voy a hablar de la Revolución de Mayo no como si fuera en un acto público o en una escuela, porque este año no hay actos en las escuelas y creo, no sé, ignoro si va a haber un acto público en la plaza. De cualquier manera, es decir, se evita hablar tipo discurso. Entonces, vamos a referirnos un poco al contexto histórico en que se va a dar este proceso revolucionario, en tanto y en cuanto significa revolucionar, cambiar la situación, que va a que va a culminar con lo que se llamó la primera Junta de Gobierno. ¿Por dónde va a arrancar? Es decir, ¿dónde va a ser el nudo de mi pequeña exposición? Es por qué se llamó primera Junta. Yo de chico, cuando iba a la escuela, incluso en los actos, y que a veces te tocaba hacer de vocal o de pastelero o del que vendía velas, siempre me llamó la atención por qué se llamó primera Junta. Porque, digamos, más grande, digo, ¿por qué no se llamó asamblea? O, qué sé yo, Estado, República, estábamos tan cerca de los ramalazos todavía de la Revolución Francesa y la República. En fin, se llamó Primera Junta. Entonces lo que yo voy a hablar hoy es por qué se llama o se llamó Primera Junta. Para eso me tengo que remontar allá cuando Carlos II, el último Austria, el último de la Casa de Habsburgo, Carlos II, el hechizado allá en el principio del siglo XVIII, muere sin descendientes. Entonces se sucede una serie de encontronazos entre los cabecillas, los cabezones de aquel entonces de la Europa central, Inglaterra, Francia, los países, es decir, todos los que dominaban el comercio y la parte capital, digamos, de todo lo que era la Europa occidental. Hasta que se llega a un acuerdo en lo que fue en aquel famoso tratado, ¿no? Donde se reparten el mundo, y Inglaterra cede ante Francia el reinado, es decir, nombrar a un rey, en tanto y en cuanto le cedan Gibraltar, que hasta el día de hoy sigue siendo español. Francia nombra al hijo de Luis XV, el Delfín, nombra a Felipe de Anjou, un Borbón menor, es decir, el hijo de Luis XV, nieto de Luis XIV, que era el Rey Sol, ¿no? El absolutista, el representante más grande del absolutismo que hubo en la historia occidental. Felipe de Anjou, Borbón menor, inaugura la Casa de los Borbones en España. Listo. Ahí metemos los Borbones en la historia. ¿Qué va a pasar después? Desde ese momento, ¿no? Quedan aliados para siempre, socios, aunque le duela, Francia con España. Y la va a arrastrar en cuanto desastre épico exista o comercial. A tal punto que cuando ya Napoleón, finales del siglo y principios del siglo XIX, en su campaña de dominar Europa,
tiene que asegurar un puerto sobre el Atlántico. Entonces, atraviesa España, su aliada, su socia, para ir a Portugal y tomar Portugal. Pero ¿qué va a pasar? En el trayecto decide quedarse con España. Por lo tanto, derroca a su rey, ¿no?, que era Carlos IV, y lo pone preso en Bayona junto con su hijo, Fernando, el futuro Fernando VII. Y nombra como rey a su hermano José I, conocido como Pepe Botella. Así dadas las cosas, en Buenos Aires, en el puerto, se suceden las invasiones inglesas, 1806, 1807. Y allí, con el rechazo a la invasión inglesa, es decir, o el fracaso de las invasiones inglesas, o el triunfo de las fuerzas criollas, se van a encontrar, o van a suceder, o se van a dar cuenta de dos o tres cosas fundamentales. Primero, que se podían defender organizadamente y solos. A tal punto que allí nace el primer regimiento de criollos, el Patricios, regimiento número 1. Primera cosa. Segunda cosa es que no solamente que van a defender y expulsar a los invasores ingleses, sino que ante la acefalía de gobierno por parte del virrey Sobremonte, que se había ido, van a hacer una movida, digamos, un movimiento popular o un movimiento de la gente sana, y deciden nombrar un virrey local, o sea, un habitante local como virrey, que va a ser Liniers, que fue uno de los defensores, junto con Pueyrredón, realmente de Buenos Aires, ¿no es cierto? Entonces lo nombra virrey con el respaldo del pueblo. Por lo tanto, se puede decir que ahí aparece un primer gesto de rebeldía, ¿no?, mirando hacia la independencia, que es nombrar su propio virrey. Por supuesto, la ascendencia francesa de Liniers va a jugar en contra, en cuanto que Napoleón seguía dominando España y había puesto preso a los reyes, al rey y a su hijo. Entonces, entre dimes y diretes, algunas conspiraciones hacen dirimir o hacen que renunciar o directamente derrocan a Liniers del virreinato. Y ahí tienen que nombrar un virrey. Acá nos vamos de vuelta a España. En España, ¿qué había pasado? Es decir, estaba José I y el rey preso. Entonces no había un monarca genuino. Entonces España se va a valer de una vieja institución para generar la resistencia española a la invasión francesa. La resistencia española. A través de lo que eran las juntas de gobierno. A tal punto que arman una junta central, donde hay una confederación, que termina, porque José I, con la fuerza de Napoleón, va eliminando junta por junta, las va liquidando, y van a quedar algunas en la isla de León, ¿no? Todo lo que había sido, ese conglomerado de juntas manejado por una junta central, se tiene que trasladar a la isla de León. Y va a ser desde esa isla de León, lo que quedaba de la junta central, desde esa isla de León, van a enviar a Baltasar Hidalgo de Cisneros como virrey del Río de la Plata. De aquí que virrey significa representante, el rey en lugar del rey, virrey, está en lugar del rey. No es el rey en el lugar donde gobierna. Pero ¿qué pasaba? No hay rey. Entonces, ¿cómo va a ser virrey de qué? Por un lado. Por otro lado, surge, ¿no es cierto?, desde aquello que la reina Isabel, allá en sus comienzos, cuando en Tordesillas parte del mundo, que iba a ser la reina de Castilla, y su consorte, Fernando de Aragón, los reyes
de todas las tierras por descubrir y conquistar, y que los habitantes de esas tierras, una vez cristianado, digamos, una vez que lo convertían en la religión, pasaban a ser súbditos de la corona. Es otro tema, algún día vamos a hablar de eso también. Pero son súbditos de la corona. Y en este momento se pone en tela de juicio esta situación. Y por lo tanto, se reúnen y dicen, decimos nosotros, si somos súbditos, igual que los españoles que están viviendo en la península, y si ellos están resistiendo a los franceses a través de las juntas, ¿con qué derecho una junta va a nombrar un virrey? Es decir, ¿por qué nosotros no nos podemos constituir en junta y también resistir al invasor francés, como súbditos que somos? Y es ese pensamiento el que se valora. Belgrano y Moreno, mediante Castelli, que llevan adelante este pensamiento. Y así se llega a lo que se llama, en ese momento se conoció como el juntismo, es decir, lo que son las juntas de gobierno. Así va a ser la primera junta de gobierno que va a tener. Bueno, primero lo quieren volver a poner, digamos, los popes de la City porteña, que son comerciantes. No se olviden ustedes que la City porteña siempre fue comerciante, ¿no? Siempre se dividió entre ingleses, españoles, portugueses y los criollos, digamos, mitad español y mitad de la región. Y que tampoco fueron los que defendieron cuando la invasión inglesa, sino que defendió todo lo que es la orilla, es decir, toda la población de la orilla es la que defiende. La del centro, la de la City, albergaron a los jefes ingleses e incluso hicieron por la diversión de los soldados. Así que, por eso que surge Liniers como virrey popular. Bueno, no importa. El tema está en que de allí, el 24 de mayo, nombran una junta con virrey como presidente, cosa que se oponen, ¿no? Decididamente, incluso es Belgrano, hay una declaración de Belgrano, que trascendió mucho tiempo, después de mucho tiempo ya cuando aparece la figura de Belgrano, es decir, cuando el liberalismo se supera el liberalismo historiográfico que decía que Belgrano hablaba finito, que era misógino, que era un audaz, que cómo se había puesto al frente del ejército. Todo ese comentario propio, que si hubiese habido televisión quizás estaría hoy por hoy hablando en todos esos programas que a veces suelen pasar. Entonces Belgrano, en la sesión del 24, dice, textual, voy a leer textual, dice, juro a la patria y a mis compañeros que si a las 3 de la tarde del día de mañana el virrey no ha renunciado, lo arrojaremos por las ventanas de la fortaleza. Es decir, se acabó el protocolo, la diplomacia. Era sí o sí. Es decir, si se quiere, el primer gesto hacia lo que va a ser la independencia. Es decir, el primer gesto de rebeldía propiamente dicho. Después va a venir otra serie de novelas, pero la historia va a lograr de alguna manera desmentir todo lo que la historiografía liberal quiso imponer. Es otro tema que podemos discutir como ustedes quieran. Ahora, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de cuarentena, al que no se le puede rendir homenaje mediante discursos, yo quiero rendir este homenaje desde mi casa y agradeciendo esta participación que me ha facilitado, que me ha honrado la Secretaría de Comunicación de la Municipalidad, de poder hablar de estas cosas, conversar de estos temas, porque hay que conversar. El discurso nadie lo escucha, pero estas conversaciones sí se escuchan, para que vean ustedes lo grande, la entereza, el patriotismo que figura, porque ahí está otra cosa. Con la defensa de las invasiones no solamente nace el ejército y se ve
surge el defendernos organizadamente y solos, sino que sale, es decir, brota lo que se defendía. ¿Qué era lo que se defendía? El suelo, el terreno, el lugar. Es decir, aparece con fuerza la idea de patria dentro de nuestros prohombres de aquella época. Prohombres. Vaya, quisiera que si esto sirve, lo conversen en casa, lo hagan ver y lo conversen. No por mí, sino por el tema. Y rescatar aquellos hombres, Castelli, Juan José, Manuel Belgrano, Mariano Moreno, ¿por qué no Saavedra al frente? Que tuvieron que pelear contra los españoles, contra la presión de la burguesía mercantil de Buenos Aires y contra su situación genérica, si se quiere. Porque Saavedra no fue más, porque él era de Potosí, no era porteño. Entonces no lo querían. Bueno, no importa, pero ese es otro tema que algún día quizás podemos llegar a discutir y mucho. Vaya mi homenaje hacia aquellos hombres y que sirva esto para conversar la historia, nuestra historia. Muchísimas gracias.